Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, de nuevo en nuestro camino de seguimiento de Jesús y también en estos domingos del tiempo ordinario siguiendo el Evangelio de San Lucas, que nos está hablando justamente del camino, de la subida de los discípulos con Jesús hacia Jerusalén. Este camino de la subida a Jerusalén, que es considerado toda una catequesis, toda una enseñanza con respecto a lo que significa ser discípulo. Y hoy nos encontramos con un tema central en los textos de la Escritura, principalmente la primera lectura del libro del Génesis y también después este texto del Evangelio de Lucas que nos habla de la oración. Ese es el tema central en este domingo del tiempo ordinario. La oración es sin duda un elemento fundamental, es un elemento clave en la vida del discípulo de Jesús. Sin embargo, la oración no siempre es bien entendida y a veces nosotros pensamos únicamente en primera instancia en la oración de petición, con las normales dificultades que encontramos cuando vemos que tal vez hemos pedido algo con insistencia y no se nos ha concedido. Sin embargo, el texto del Evangelio, primero con la enseñanza del Padre Nuestro y luego con unas recomendaciones con respecto a la perseverancia en la oración y a la confianza en la oración, pues nos hablan de esta temática tan fundamental, tan importante para el discípulo. Orar. Oren siempre, sin cesar. Es una enseñanza constante de la Sagrada Escritura. Y la oración, pues en primer lugar, digamos, es este espacio de relación con Dios, en la que vamos aclarándonos también sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros mismos, para luego también estar en una mejor relación con los demás. Cuando se mira así, ese momento de oración adquiere toda su importancia y no lo reducimos únicamente a algunos tipos de oración, como pudiera ser la repetición de oraciones o de plegarias, una oración meramente verbal. Estamos hablando, pues, al hablar de la oración en este día y a partir del texto del Evangelio, de este momento, que tiene que ser momentos específicos, pero que son de relación de la persona con Dios, que luego después iluminan su vida y su relación con los demás. Sería muy bueno pensar en la oración de esa manera. Quizá la oración más sencilla, la oración más simple que todos aprendimos desde pequeños, es la oración vocal o la oración verbal. Repetimos palabras que aprendemos de memoria. Todos hemos aprendido muy desde pequeñitos el Padre Nuestro, el Ave María y muchas otras oraciones, y que pues son como un inicio del aprendizaje de la oración. Sin embargo, no puede quedarse ni puede reducirse la oración cristiana únicamente a la oración vocal, a la oración verbal, a decir palabras. Y más aún, a veces se puede caer en un peligro allí, cuando la oración está única y exclusivamente llena de muchas palabras, de palabrería, se dice a veces.
Y el mismo Señor Jesús en sus enseñanzas con respecto a la oración dice, no sean como los paganos que por hablar mucho creen que van a ser escuchados. Las largas y complicadas oraciones de muchos contemporáneos de Jesús en el templo, pues eran una oración verbal, una oración vocal, que sin embargo había llegado a esos extremos de decir muchas palabras y desafortunadamente de no conectar con el corazón. Otra cosa es decir palabras que van saliendo de lo hondo del corazón, eso es diferente. Pero decir muchas palabras sin la conexión con el corazón, sin únicamente repetidas de memoria, es una palabrería que es poco menos que inútil. De manera que hay que poner atención a qué quiere decir hacer oración. Si bien es cierto que comenzamos con la oración vocal, hemos de dar un paso más allá. La oración, las oraciones que aprendemos, han de llevarnos a entrar en esa relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, por supuesto. El texto de San Lucas es la versión del Padre Nuestro, según San Lucas. Es una versión un poco más corta que la que tiene el Evangelio de Mateo, más elaborada, y es una oración, es el Padre Nuestro en San Lucas, que va a lo esencial. Y hablando de la oración como relación, como momento de relación con Dios, simplemente la primera palabra de esa oración que enseñó Jesús ya nos da todo el contexto. Padre. Dicen de Santa Teresa de Jesús, aquella gran santa de España, fundadora de la Orden de las Hermanas Carmelitas, esta hermana, Santa Teresa de Jesús, dice que muchas veces únicamente con pronunciar la palabra Padre ya entraba en éxtasis, es decir, se quedaba en un estado de contemplación, de admiración, de relación con Dios al que se le llama en nuestra fe cristiana, en primer lugar, el Padre, el Abba, mejor dicho, en el lenguaje de los niños sencillos y pequeños que hablaban a su Padre, Abba. Esta primera palabra del Padre Nuestro es fundamental y por eso es que no habría que caer en repeticiones rápidas, en palabrería. A veces simplemente decir Padre y volverlo a repetir de manera pausada y serena y volverlo a ver en su propia palabra original. El Abba ya debería hacer entrar en la relación con Dios en la oración. La oración, pues, nos hace entrar en primer lugar en relación con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de la oración? Si yo voy a un Dios al que considero únicamente aquel almacén del cual puedo obtener yo beneficios, si dedico bastante tiempo, si rezo muchas palabras, si repito muchas cosas, voy a estar mal relacionado. Dios no es un almacén, no es un proveedor de cosas simplemente para todas mis necesidades. Y cuando el Señor Jesús nos dice pidan y se les dará, porque el que llama se le abre y al que pide se le da, pues no hemos de caer únicamente en ese mecanismo automático. Doy mi tiempo, digo mis oraciones, cumplo con esto que me he propuesto en la oración. Por lo tanto, tengo que obtener a cambio aquello que estoy pidiendo. Eso sería relacionarme con un Dios que es un proveedor, un dueño de almacén, dispuesto a venderme cosas y las pago con sacrificios o con tiempos de oración o con muchas palabras repetidas. De manera que ahí hay algo que es esencial y que es primero que nada, encontrarse con el Padre. Encontrarse con aquel Padre que antes que nosotros digamos nada ya conoce nuestros corazones.
El mismo Señor Jesús en otro momento ha enseñado diciendo, no digas muchas palabras. Tú cuando ores entra en tu cuarto. Eso quiere decir entra en lo hondo de ti mismo. No significa simplemente aislarse físicamente hablando. A veces basta en medio de una multitud, en medio de una asamblea de oración, etcétera, pero entrar en uno mismo, cerrar el cuarto y habla al Padre que está en lo secreto y el Padre te recompensará. La mejor recompensa primera de la oración es saber que estamos en presencia del Padre, saber que Él ya conoce nuestras necesidades, tantas antes de que se las digamos, saber que Él es el que nunca nos va a dar un escorpión si le pedimos un alimento. Aquel que sabe y que nos dará sobre todo el Espíritu Santo, este espíritu de hijos, este espíritu que nos hace llamar a Dios Padre. Fíjense que eso es lo central y eso es lo primerito de la oración cristiana. Padre, me pongo en tus manos. Así comienza una oración muy bella de Carlos de Foucault, otro gran orante de nuestros tiempos. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. La oración de Carlos de Foucault, centrada en la palabra Padre, ya nos dice en primer lugar qué es la oración. Y se ora, por supuesto, movido por el Espíritu. Y no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, dice San Pablo en una de esas sus frases tan claras. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace llamar a Dios Abba, Padre. Eso es la oración, es dejarse mover por el Espíritu que de entrada nos pone ante este Dios que es Padre, Madre, y que nos pone en contacto con su ternura, con su bondad, con su amor misericordioso que conoce antes que se lo digamos todo lo que necesitamos. Este Padre está siempre viéndonos, este Padre nos acoge con ternura para perdonarnos, para decir, te acojo tal como eres, con todas tus limitaciones y necesidades que conozco bien. Te acojo tal como eres, porque te amo, eres mi Hijo amado en quien me complazco. Las palabras del Padre, dichas a Jesús en el bautismo del Jordán, pueden ser también entrar en el ambiente de oración auténticamente cristiana, abandonarse en las manos del Padre. Y allí, pues viene una oración, otro tipo de oración que puede ser en primer lugar de alabanza y de acción de gracias. Y dejemos para último lo de la petición. Pero entremos primero en estas otras dimensiones. En la criatura que alaba al Padre, que es también creador, de quien ha venido la existencia, y le alaba porque reconoce su bondad en el mundo, en el universo entero, en la creación. Es a lo que invita San Francisco de Asís con su cántico de las criaturas. Alabado seas por toda criatura, mi Señor, y por el hermano sol, y por la hermana luna, y por la hermana agua, y por el hermano fuego. La alabanza a Dios por lo que ha creado, por lo que hace, por lo que constantemente provoca en el corazón de los creyentes. ¿Qué entrada más hermosa para la oración? Alabar, bendecir. Nos sentimos constantemente, hoy se habla mucho así, se dice, nos sentimos bendecidos por Dios. Siempre Dios nos llena de sus bienes, nos colma de su misericordia y de su bondad. Y eso es razón suficiente para estar siempre agradecido, para alabarle, para bendecirle también. Bendito seas, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. También una frase en el Evangelio, una frase de Jesús que puede ser para nosotros también motivo de oración. Cuando nos encontramos con los pequeños, con los pobres, que alaban, que adoran, que se arrodillan
con un par de velas y un poco de incienso ante la presencia de Dios con toda humildad y sencillez, uno también alaba al Señor y le dice, bendito seas Padre porque has enseñado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los sabios y entendidos. La oración no es cuestión de la cabeza, no es cuestión de pensar mucho, es cuestión de dejarse entrar en ese ambiente de ternura, de amor, de bondad del Padre. Hay quienes en la oración pues reflexionan mucho, le dan muchas vueltas a las cosas. Eso puede ir preparando la oración, pensar los textos, analizar qué quieren decir los textos de la Escritura o analizar algo de la propia vida, pero no quedarse en la cabeza. La oración es cuestión del corazón, nos dicen todos los que quieren enseñarnos a orar bien. Es cuestión del corazón, es cuestión de entrar directamente a las manos del Padre, de comprenderle como Padre, de alabarle, de darle gracias, de sentirse arropado por ese ambiente paternal de Dios mismo, movido por el Espíritu, que es el que nos hace llamar a Dios Abba. Lejos entonces de ponernos ante el Dios juez que está a punto de castigarnos y por lo tanto la oración muchas veces se convierte en una especie de solo pedir perdón y de sentirse muy mal y de suplicar misericordia. También lo pedimos, también necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, el que entra a la oración con un auténtico sentido cristiano sabe que va a la vuelta de la casa del Padre y el Padre está con los brazos extendidos ni siquiera para regañarle. ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde gastaste todo el dinero de la herencia? Ya ves que te dije que ibas a regresar, etcétera. No hay reproches para el hijo que vuelve a la casa, sino hay fiesta y un par de brazos abiertos que acogen al que vuelve. Eso, primero que nada, debe aprenderlo el discípulo de Jesús. Aprender a orar con este sentido de Dios Padre, bondad, amor. Es cierto que Dios también nos pedirá cuentas, pero es antes el Padre. Es cierto que Dios también conoce nuestras necesidades y las puede satisfacer, pero es antes el Padre. San Lucas, pues, nos está hablando en el texto del domingo de hoy de la oración. Es el texto del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Las peticiones claves y sencillas. Y también entonces hay que pensar en la oración de petición. Fíjense que hemos estado reflexionando en nuestro breve comentario de hoy sobre lo que es la oración y sobre las diversas facetas que tiene. La oración vocal, la oración de ponerse en manos de Dios Padre, la oración de alabanza, de gratuidad, la oración de abandono en las manos del Padre. Primero que nada, pero luego también viene la petición. El mismo Padre Nuestro, después de decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. Y con eso también nos dispone para decir y hablar de nuestras propias necesidades y dificultades, sabiendo que Dios las toma en cuenta, sabiendo que Dios no es alguien a quien podemos manipular y que automáticamente nos dará cuanto pedimos, sin más. Si vamos solo por ese camino de decir, he rezado tanto, merezco, me he ganado tal favor de Dios, vamos a toparnos siempre con que no siempre obtenemos inmediatamente lo que pedimos en la oración. Es también un poco el drama de la oración. Es muchas veces el tener que seguir adelante, el tener que ponerse siempre en manos de Dios esperando que Él nos ayude y nos atienda, pero también comprobando que no siempre nuestras peticiones son atendidas inmediatamente. Eso es parte de la oración. La oración, fíjense ustedes que también es presentada muchas veces como una lucha
Uno de los textos del Antiguo Testamento que es parangonado a la oración fue la lucha de Jacob durante toda una noche con Dios, de la cual salió herido en el talón. Toda una noche de lucha. Muchas veces también la oración es eso, es perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de no ver los frutos del trabajo diario, a pesar de que hoy muchas veces nos vemos tentados del desánimo, tentados del tirar la toalla porque parece que las cosas no cambian. Pero hay que superar esa manera de ver las cosas en la oración. La oración no es algo mágico, no es algo inmediato, no es algo automático. Pongo esto y automáticamente obtengo algo a cambio. ¿Cuántas oraciones no habremos hecho nosotros para que cesen las guerras, para que cese la violencia? ¿Cuántas oraciones no hemos hecho? Y sin embargo, la violencia sigue, la maldad sigue cobrando víctimas a diario en el mundo entero. Sin embargo, no hay que desanimar en la petición de la paz y de la justicia, porque eso también va llenando nuestros corazones de un deseo de paz y va llenando nuestros corazones también de fortaleza para poder seguir trabajando por la paz, por la concordia, por la reconciliación entre las personas. Dios está con nosotros y eso es lo fundamental en la oración. Uno se percata, uno vuelve a estar consciente de esta realidad que siempre está ahí. Dios está en lo más íntimo de tu corazón. Dios está dentro. San Agustín decía, te buscaba afuera y estabas dentro. Te buscaba en las criaturas, te buscaba en otras cosas. Hoy a veces te buscaba equivocadamente, buscando la felicidad afuera y estabas dentro. Tarde te amé, decía San Agustín, tarde te descubrí, pero te descubrí, podríamos decir nosotros también. Dios está en lo más hondo del corazón, Él es allí la misma fuente de nuestra posibilidad de oración. No nos quedemos, por lo tanto, única y exclusivamente en la oración de petición, aunque hay que hacerla, porque eso nos sensibiliza de que somos necesitados y pobres ante Dios, aunque Él ya lo sabe, desde antes que se lo digamos, sabe lo que necesitamos. Pero el decirlo, el hacer las peticiones, nos hace conscientes de que necesitamos esa ayuda de Dios. Nos ayuda a ponernos en sus manos, dispone nuestros corazones para que lo que pedimos a Dios se vaya logrando. Le pedimos que sepamos perdonar, pero ya nos sentimos perdonados y amados por Dios y eso nos ayuda a tener una actitud de perdón y de comprensión, de compasión por los demás. La oración, pues, no debemos reducirla, por favor, ni solo a la oración verbal. A veces repetimos demasiado mecánicamente los rosarios, las Aves Marías, los Padres Nuestros, las oraciones de la misa, tantas cosas, pero a veces el corazón se desconecta de lo que estamos diciendo. Entonces, en primer lugar, para hacer una buena oración, no desconectes el corazón, no te quedes nada más en los labios o en la cabeza. Conecta el corazón con cada palabra, con cada frase que se diga. En cualquier momento del día, en cualquier lugar, aunque hay que buscar también momentos específicos más intensivos de oración. Pero no nos quedemos nada más en la oración vocal y en la petición. Vamos más adelante, vamos a la oración de confianza completa en el Padre, de alabanza y de gratitud. ¿Cuántas razones hay cada día para alabar, para dar gracias, para decirle al Padre, hágase tu voluntad? Y no hay mejor cosa para aprender a orar que ver a Jesús mismo orando. Dicen el texto de hoy que lo vieron orar y lo veían orar de tal manera y lo veían salir de la oración de tan buen humor que decían, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús se pone en manos del Padre
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue una de sus últimas frases en la cruz, pero no fue únicamente de aquel último momento, fue también un tiempito antes en la oración en el huerto, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue la actitud y fue la oración de Jesús a lo largo de su existencia, desde el primer momento de su entrada en el mundo, dice la carta a los Hebreos, dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es lo que Samuel le recomienda, lo que el anciano le recomienda a Samuel cuando era niño allá en el templo. Cuando oigas la voz y sientas que alguien te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Oración de disponibilidad, oración de ponerse a la escucha de la palabra, oración de abandonarse en las manos del Padre. Después hay que también pedir y también hay que hacerlo con insistencia, con perseverancia. A eso van dirigidas las dos últimas recomendaciones del texto de San Lucas el día de hoy. No desmayar, no tirar la toalla, aunque a veces no sintamos nada en la oración, aunque a veces no veamos frutos de la oración. Seguir adelante, insistir, como aquel amigo que insistía de noche ante el otro amigo, sabiendo que lo iba a atender, incluso aunque no fuera su amigo, para que dejara de molestar. La perseverancia, la insistencia. Y en eso va también hoy la primera lectura, que es una especie de regateo entre Abraham y Dios, que, según aquella mentalidad del Antiguo Testamento, quería castigar a Sodoma y Gomorra por sus crímenes. Y Abraham comienza a suplicar a favor de aquellas ciudades y sobre todo a favor de los justos que vean aquellas ciudades para que no sufrieran el mismo castigo que esperaba a todos los malvados. Hay que pensar también en cuál es la mentalidad del Antiguo Testamento, es un texto antiquísimo, pero lo que es interesante es la perseverancia con que Abraham habla a Dios y cómo va logrando que Dios vaya dando el brazo a torcer. Por supuesto que es un ejemplo tal vez demasiado antropomórfico, es un ejemplo como de este Dios al que hay que insistirle y hay que torcerle el brazo para que nos ponga atención. Es una imagen tal vez muy humana, no es exactamente la imagen del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero puede servir sobre todo para no olvidar esta recomendación fundamental, la insistencia, la perseverancia en la oración. Hasta la próxima, muchas gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.